Paz de Cristo, hermanos, que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Es una gran bendición en este día venir nuevamente a la casa de cada uno de ustedes, sabiendo que el día de hoy va a ser una gran bendición para todos los que nos van a estar escuchando el día de hoy. Y este hermoso día, hermanos, tenemos la gran bendición de poder estar con una adoradora que está moviendo los iscos donde quiera que vaya. El Señor la está utilizando poderosamente, pero le quiero dar el tiempo a ella para que se introduzca, para que aquellos que no la conozcan aquí en California o otros estados que nos van a estar viendo, que sepan quién es esta adoradora. Aleluya. Gracias por la invitación. Aquellos que no nos conocen, mi nombre es Marnelis Ocasio, venimos desde la Isla del Encanto, Puerto Rico, allá de una pequeña iglesia Maranata, mi pastor Onyx y Janet Martínez, y estamos bien contentos de poder estar aquí. Aleluya, así es, y estamos muy contentos. Vinieron aquí a California para ser parte de un hermoso evento, un hermoso mover que está moviendo estado a estado, de iglesia a iglesia, almas a almas, se está moviendo y estamos mirando la gloria de Dios y en California. Y en este día, hermanos, tenemos preparado para la vida de cada uno de ustedes una pequeña entrevista con nuestra hermana Marnelis, porque tiene un testimonio que es poderoso, hermanos. Y el día de hoy, antes de entrar a este hermoso testimonio, esta hermosa entrevista, quisiera leer un versículo de la Biblia para que se entiendan un poquito a lo que vamos y que puedan recibir algo de parte del Señor. Y el libro de Isaías, capítulo 38, versículo 1, se lee en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Isaías su rostro a la pared, aleluya, e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes, y ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro de corazón, y he aquí hecho lo bueno, ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: ve y di a Ezequías: Jehová, Dios de David, tu padre, dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas, y he aquí añado a tus días 15 años. Glory to God. Hermanos, en esta hora, el día de ayer, de hecho, estábamos teniendo la oportunidad de escuchar un poquito del testimonio de Marnelis. Y a la verdad, mientras escuchaba tu testimonio, Marnelis, yo sentía el Espíritu Santo moviéndose en mi vida. Yo sentía, escuchando estas palabras que salían de ti, impactaba mi vida. Porque muchos hoy en día estamos pasando por ese estado que tú pasaste y que tú triunfaste en ese camino. Y hoy en día pensamos que cosas acontecen porque tal vez estamos haciendo algo malo en nuestras vidas, estamos pecando, y eso no es todo el tiempo. Tú mencionabas ayer que pasamos por momentos difíciles, y mientras escuchaba estas palabras, esta predicación que tú compartías con nosotros el día de ayer, comenzaba a notar que en tu testimonio, en tu palabra, había dos tipos de temporada en tu vida. Una de ellas, la temporada de momentos difíciles, y una temporada de victoria. Y yo creo que estamos mirando momentos de victoria sobre tu vida, y sabemos que va a venir victorias aún más grandes en los días que vienen, los meses, en los años. Y lo que me impactaba mucho mientras escuchaba tu testimonio era que en los momentos más difíciles de tu vida no era cuando tú estabas en el mundo, era cuando tú ya estabas en el caminar del Señor. Y quisiera explorar un poquito de eso, porque yo creo que muchos hoy en día tienen que escuchar esta parte, hermanos, porque es muy poderosa, porque muchos están pasando por momentos difíciles.
Y quisiera que nos contaras un poco de esos momentos que tú estabas pasando siendo una creyente, exaltando al Señor y yendo a cantar a iglesias, ministrando, hablando que tienes un Dios poderoso, un Dios que vive y que algo viene a tu vida. Quisiera que nos compartas un poco en esos momentos en tu vida, cómo te sentiste. Pues mira, primero que nada, algo que yo siempre recalco es que nada de lo que sucede debajo del cielo Amén. es de casualidad. Amén. Dios todo lo que Aleluya. permite en nuestras vidas siempre va a llevar para Él glorificarse. Siempre el final de todo es para Él llevarse toda la gloria, para Él mostrar su poder. Amén. Y dejando eso claro, ¿verdad? Que es una de las preguntas que mucha gente me hace: ¿cómo es posible que con todo lo que tú pasaste, tú sigas buscando al Señor, tú sigas sirviéndole al Señor? Y es porque yo primero tuve que entender, en el momento que le entregué mi vida a Jesús, tuve que entender que Él es quien domina mi vida. En el momento que yo pasé al altar, yo dije: ya no quiero vivir yo, ahora quiero que vivas tú en mí. Y ahora te entrego mi vida y tú eres quien guía mi vida, quien tiene control de mi vida. Y tuve que entender desde ese preciso momento que todo lo que me fuera a pasar, las influencias del enemigo no tenían poder sobre mí. Aún mis propias decisiones, malas o buenas, lo que sea que pase en mi vida, siempre va a llevar a una enseñanza divina de parte de Dios. Así que llegó un momento en una etapa de mi vida, ya entregándole mi vida al Señor, que en el proceso del crecimiento siempre decía que yo estaba dispuesta a pasar lo que sea por el Señor. Era una pasión que todavía sigue ardiente en mi pecho, una pasión por Dios tan y tan fuerte, una pasión que me impulsaba a hacer cosas que recién convertidos no hacían y yo lo hacía. Y llegó un punto en que yo dije: yo estoy dispuesta a aguantar lo que sea por ti. Tú tírame para acá lo que tú quieras, que yo lo aguanto, porque te amo tanto que no va a haber nada que me mueva de aquí. Y el cielo tomó bien en consideración mis palabras, ¿no? La tomó bien en consideración. Y ya llevaba un tiempo en el ministerio, ya había salido mi primera producción, Ejemplo Quiero Ser. Efectivamente el tema de la primera producción es Ejemplo Quiero Ser. Así que Dios venía como que ya venía, el sentido del humor del cielo es muy diferente al de la tierra. Y ya Dios como que venía preparando algo desde mucho tiempo. Entonces me acuerdo yo que en el movimiento del ministerio, saliendo de Puerto Rico y ministrar en otros lugares, en base a decisiones también que tomé, amén, decisiones que para mi entender fueron las peores decisiones de mi vida, pero Dios lo utilizó para Él exaltar su nombre, amén. Y en una de esas pues fue el episodio que he hablado en muchos lugares, donde pasé un episodio en mi vida donde un ser que yo conocía, en un momento de encuentro, ¿verdad? Me privó de mi libertad por un momento, abusó de mi cuerpo. Y entonces, bueno, pues ya después de ahí, pues recuerdo que me estrangulaba. Y bueno, pues me acuerdo que había dicho: Satanás, suéltame. Eran las únicas palabras que alcancé a decir. Y luego que sentía que estaba entrando como un sueño profundo, porque no sentía el aire. Recuerdo haber dicho en mi mente: Señor, no permitas que yo muera así, permíteme volver a casa. Yo estaba sola, no habían amigos, no había familia, estaba completamente sola. Y días antes había ministrado, y en aquella administración había más de 1000 jóvenes ahí reunidos, una cosecha de Dios tremenda. Yo estaba bien contenta, me sentía en victoria, me sentía caminando en el aire, como cuando Dios te responde una petición y tú la recibes y tienes esa contentura que no va a haber nada que me quite este gozo de mi corazón. Y luego días después sucede esto, y recuerdo que cuando saca las manos de mi cuello, recuerdo que con la otra mano me había golpeado la mitad de la cara. Y luego se va, y recuerdo que comencé a correr, el piso estaba caliente. Me acuerdo yo que estaba descalza, casi sin ropa, y recuerdo que en medio de yo correr había una dama americana,
y se ofreció a ayudarme. En cuanto me vio, ella rápido me acobijó en su casa, me puso ropa, me puso zapatos, vendó mis heridas. Y me acuerdo yo que cuando logro regresar nuevamente a Puerto Rico, mi madre me abraza y sus palabras fueron: ¿qué pasó con mi hija? Esta no es Marnelly la que salió de aquí. Y me chocó fuerte, porque ella no sabía nada, pero sabía todo, porque efectivamente yo no volví a ser la misma desde ese día. No volví a ser la misma, porque a mí me habían presentado un evangelio donde el Señor siempre iba a estar contigo, iba a guardarte, te iba a proteger, a sus ángeles iba a enviar para protegerte. Mi hermano, yo tenía una mentalidad del evangelio en mi cabeza que Dios quiso romper por completo y darme el verdadero significado. Y recuerdo yo que cuando estoy allá con mi familia, que me siento con mi familia, les cuento a mi familia el proceso que había acabado de suceder, ellos estaban todos destruidos porque saber que su niña estaba pasando por esa condición y ellos estaban a lo mejor paseando, estaban tirados en la casa y su niña estaba a punto de la muerte en el otro lado del mundo. Ellos se sintieron completamente destrozados. Pero recuerdo que mi reacción automática fue detener mi agenda y subir al monte. Detuve mi agenda y comencé a subir al monte. ¿Sabes por qué? Porque ese es el momento crucial. Ese es el momento donde tú dices: ¿y ahora qué? ¿Me doy por vencido y torno mi mirada hacia atrás? ¿O decido empujar un poquito más a ver qué pasa? Y efectivamente eso fue lo que hice. Ya yo sabía de dónde Dios me había sacado. Ya yo había experimentado vivir una vida sin el Señor en mi vida. Yo no quería volver allá. Me encontraba en uno y dos pensamientos. ¿Qué hago? Porque yo no quiero volver atrás, porque yo sé lo que yo viví sin el Señor como el centro. Ahora estoy aquí, le entregué mi vida, me prometió protección, prometió cuidarme, me pasa esto, yo lo amo, yo lo sigo amando a pesar de lo que me pasó. No entiendo, así que como yo no entiendo lo que está pasando, pues en vez de buscar ayuda en otro, en vez de salir corriendo y en vez de soltar los guantes, yo voy a subir al monte y yo voy a hablar con él. Aleluya. Yo dije: tú y yo tenemos que hablar, tú y yo tenemos que entrar en una conversación y yo necesito explicación. Hay gente que dice: tú no tienes que entender a Dios, solo tienes que obedecerlo. Oh, no, yo subí al monte y yo quería una explicación, porque yo no entendía. Y además era prácticamente una niña que estaba comenzando a vivir. Yo no entendía, yo tenía alrededor de 20, 21 años. Yo apenas estaba comenzando. Y recuerdo que en aquel monte yo le decía al Señor: yo no voy a bajar de este monte hasta que tú me des un corazón nuevo. Si tú no me das un corazón nuevo, yo no voy a bajar de este monte. Y yo le había hablado a mi familia, yo le dije: hasta que el Señor no trate conmigo y me responda, yo no voy a bajar de esa montaña. Y recuerdo que en ese monte, para resumirlo, en aquella montaña comenzaba a clamar por respuesta, comenzaba a decirle al Señor: tengo coraje, tengo mucho coraje dentro de mi pecho. Yo sé que yo cometí errores, yo sé que tomé malas decisiones en base a esta situación, pero nada de eso justifica yo tener que pasar por esto. Y recuerdo que en medio de ese llanto y en medio de esa tristeza que estaba manifestando, yo tenía mi frente pegada en el piso. Ya llevaba varias horas. Yo le decía: mi cuerpo me duele, pero aunque me duela, hasta que tú no me respondas, no me voy a poner de pie. Y había pasado ya 2 días y estaba en esa condición, entre parada, acostada, sentada, pero estaba ahí, no me quería desconectar. Y recuerdo que en medio de ese mover, siento la voz muy fuerte dentro de mi pecho que me dice: te daré tu corazón nuevo. Y sentía como una mano se me metió en el pecho. Sentí algo fuerte dentro de mi pecho que me apretó y comenzaba a salirse poco a poco. Y mientras se salía eso, yo comenzaba a gritar y a gritar y a gritar porque me dolía. Yo gritaba y gritaba y sentía que el aire se me iba y no podía casi ni respirar. Era algo sobrenatural, que muy fuerte, no lo podía ni explicar bien. Y recuerdo que luego que siento que se sale aquello que estaba tratando de salir, que entró, me recuerdo que no podía, fue un suspenso, no podía respirar bien.
sentía como que nada, estaba como que en un suspenso. Y de momento la voz vuelve y me dice, Marnelis, recibe tu corazón nuevo. Y siento un impacto en mi pecho. Cuando siento el impacto en mi pecho, yo comienzo a llorar, pero una paz. Amado, era una paz que yo no te puedo ni explicar. Era una paz, era un perdón que yo sentía dentro de mi pecho, porque yo me estaba echando la culpa, porque yo digo, yo tomé malas decisiones. Entonces yo dije, pues esto es mi culpa, yo me lo merezco. Entonces, porque el enemigo aprovecha cada momento, el enemigo siempre va a aprovechar para tirarte al suelo, para hacerte sentir mal y para alejarte. Su primer enfoque es alejarte de la presencia de Dios. Así que estaba en ese punto de que si yo no avanzaba de agarrarme de la presencia de Dios, el enemigo iba a ganar su misión. Y recuerdo que comencé a sentir esa paz tan y tan fuerte. Y en ese preciso momento, perdoné a esa persona. Ahí mismo. Aleluya, sí, y algo que el día de ayer tú hablabas de Job, dices un ejemplo de Job. Y me llama mucho la atención porque la historia de Job podemos mirar cuando está pasando por el momento difícil en su vida. Pasa una cosa, le sigue la otra, la otra, la otra. Y mientras escuchaba tu testimonio, yo me comenzaba a preguntar tantas cosas que vino otra en tu vida. Y uno se comienza a preguntar, ¿cómo sigues de pie? ¿Cómo sigues creyendo en Dios? Porque yo me imagino que cuando hablamos de Job y nos enfocamos en él, podemos mirar ciertas cosas que resemblan a tu vida. Y lo que acontece alrededor de nosotros. Tú decías ayer que el enemigo quería robarle la paz, quería robarle el gozo. Yo sé que el Señor te utilizaba poderosamente. Y el enemigo quería robar lo que el Señor te iba dado. De hecho, apenas os ibas compartido que desde niña tú ibas teniendo hermosas invitaciones con grandes hombres de Dios. Y eso es hermosamente. Y cuando me pongo a escuchar más su testimonio, de hecho el día de ayer mientras lo escuchaba más, y escuchaba esas palabras, y después tú decías una parte en tu vida, que llegó un tiempo donde tú querías quitarte la vida, y ya ibas pasado por tantas cosas. Y yo me imagino que después de pasarse esas cosas, tú te comenzaste a levantar. Y luego llegó otra cosa. Y llegas a ese punto tan bajo que muchos hoy en día pasan, Y cuando yo escuchaba esta parte decía, Marneli quería hacer eso, porque te miramos y no pensamos en eso. No pensamos, ella está pasando en eso. Y a la verdad la guerra... No le importa, el enemigo no le importa quién tú eres, él te va a atacar, él quiere destruirte. Y en ese tiempo de tu vida, Marneli, cuando tú te sentías, estabas en ese momento que querías quitarte la vida, había algo en ti que te decía, no, él va a venir a tu rescate. Porque en cierta área yo también me he sentido así. En una parte me quiero dar por vencido, ya no quiero. Pero el Espíritu no te quiere dejar. Y yo sé que hay varias personas que van a estar mirando este testimonio, que tienen el pensamiento de matarse. Y tal vez son ministros, son pastores, son esposa de pastor. Cualquier título, cualquier don que el Señor les ha dado. Y que sienten y han tenido esos pensamientos de matarse. Quisiera que compartieras un poco de... ¿Cómo pudiste luchar contra ese sentir que tú sentías en ese momento? Claro, eso es un tema bien profundo para mí. Hay un dicho que escuché hace muchos años y lo hice después muy mío. Y es que es inevitable que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan un nido en ella. Y desde que yo escuché eso, yo lo hice muy mío. Porque es inevitable
que vengan los ataques, que vengan las guerras, que vengan las influencias del enemigo. Es inevitable que llegue el día malo, la enfermedad, la escasez, es inevitable. Lo que sí puedes evitar es que cree un efecto negativo en tu vida. Eso sí lo puedes evitar porque esa es tu decisión. Si llega el momento de enfermedad, pues mire, vamos a orar, a clamar al Señor por sanidad. Si no llega la sanidad y sientes que ya necesitas ir al médico, pues usted va al médico. Es una decisión, todo está en una decisión. Así que cuando llegó esta etapa de mi vida sin el Señor, pues obviamente mi reacción automática ante el problema era acabarlo de raíz. Y para mí entender en mi mente humana, bajo también influencias del enemigo, pues vamos a quitarnos la vida. Es la solución. Porque es que si quiero parar de sufrir, si quiero sacarme este dolor y no se va, con nada de lo que intento se va, pues para mí la solución entonces es terminar con mi vida. No hay otra forma. Y además, humanamente, es lo que uno piensa, de aquí quién me va a sacar, y cómo voy a resolver este problema, porque humanamente nuestra mente es tan y tan pequeña comparada con la de Dios, que no somos capaces de mirar más allá. Amén. Entonces, pues para mi entender, pues vamos a quitarnos la vida. Y además la opresión era tan y tan y tan fuerte, el dolor, el coraje, la frustración, la duda, la confusión era muy fuerte, que mi única forma de tratar de callar todo eso y terminar con todo esa era la forma, terminar con mi vida. Hay una adoración que he escuchado varias veces y me llama mucha la atención una frase que dice, ahí estabas tú. Y es fácil decir, ahí estás tú, Señor, cuando estoy bendecido, es fácil, todo el mundo lo puede decir. Y quisiera saber, en la fase de tu vida, ahí estabas tú, ¿qué significa para ti cuando tú dices esas palabras? Esto no puede ser una prédica. Pero cada vez que me toca cantar, ahí estabas tú. Es una frase, yo creo que ya muy mía. Y es que no estoy sola, aunque parezca que sí. No estoy sola. Algo que aprendí es que lo que yo pasé sin el Señor, no estaba el Señor en mi vida. No estaba en mi vida, en mi corazón, pero Él estaba ahí. No. Él estaba al pendiente. Porque todo lo que yo pasé pudo haber terminado peor. Pero si la cobertura de Dios no hubiera estado ahí, el propósito de Dios no me estuviera cubriendo, no, yo no estuviera aquí hoy. Así que ahora, pasando todo lo que pasé en el Señor, sirviéndole al Señor, llegaron pensamientos suicidas, claro que sí. He pasado por momentos tan y tan duros sirviéndole al Señor, que los pensamientos suicidas han llegado. Pero vuelvo y repito, está la decisión. ¿Qué voy a hacer? Y aprendí en cada proceso me ha enseñado que algo Dios va a hacer ahí. Job no hubiera experimentado la gloria que experimentó de parte de Dios, de la multiplicación, del ensanchamiento que él experimentó, si no hubiera tenido pérdida. Así que gracias al proceso de la pérdida, tuvo que terminar diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo adoraba a un Dios, yo le servía a un Dios que realmente yo no conocía. Y gracias al proceso, ahora lo conozco. Yo no puedo hablar de un Dios que me restaura si yo nunca he estado en el suelo. Yo no puedo hablar de un Dios que me sana si yo nunca he estado enferma. Entonces el milagro no se escribe igual, no es lo mismo tú decir Dios está conmigo porque siempre te suple, siempre te suple, siempre te suple, siempre está ahí, siempre te cubre, a tú poder decir Dios está conmigo, porque cuando nadie estaba, cuando no había esperanza, hubo un poder superior que no se fue, que se quedó, que no le molestaron mis quejidos, que no le molestó mi llanto, que no le molestó mi queja, que no le importó mi carga, que no le importó ni tan siquiera cuán sucio yo estaba, y con sus manos santas me agarra, me limpia, me pone vestiduras nuevas y me da un nombre nuevo y me da una nueva esperanza. Así que cada proceso que yo paso, yo le saco el jugo, como decimos allá en Puerto Rico, yo le saco provecho a cada proceso. Y aprendí que cada vez que me llegaba el día malo, Dios está aquí, algo Dios me quiere enseñar. Cada vez que llega un proceso difícil, dime, Señor, ¿qué tú me quieres enseñar? He sacado música, he sacado prédicas nuevas, gracias a cada proceso.
Aleluya, sí. Y algo que tú le decías al Señor unas palabras, yo quiero pasar, que tú querías pasar por lo que, por ciertas, en tus propias palabras, tú decías algo, que tú quieres pasar por momentos en los cuales, no quiero decir difícil, pero en pruebas en la cual te va a acercar a Él. Unas palabras cerca así. Y me recuerda mucho porque tú le pedías eso al Señor. Y algo que a mí siempre me gusta decir es que cuando pasamos por el desierto, el Señor sabe que tú vas a pasar por el desierto. No solamente te está esperando al final del desierto, pero Él va caminando junto contigo al desierto. Y ahí es cuando yo escucho, ahí estabas tú. Nunca nos deja abandonado. Y al final del desierto, tanto como Jesús, porque a Él se le fue necesario entrar al cielo. Tú has pasado por un desierto que es inexplicable, que yo, como yo te decía, cómo sigues parada. Si fuera sido yo, si me fuera acontecido eso, sería que yo estuviera aquí hoy en día. Pero tú pasaste por ese desierto y ahora estás pasando por una etapa de victoria. El Señor te utiliza poderosamente. Estamos viendo aquí en California cómo el Señor está tocando las almas el día de ayer, el día de hoy, el día de mañana. Y de hecho ya vas a sacar un tercer álbum, que yo sé que es una gran victoria. Y quisiera que nos hables un poco acerca de este álbum que tú vas a dedicar, que estás sacando, porque yo sé que ese álbum va a ser una gran bendición para todos los que nos van a estar escuchando. Es unas palabras que no solamente son letras, sino que es una canción desde la alma y corazón. Quisiera que nos hables del álbum que vas a sacar. Pues se va a titular, creo que esta es la primera vez que lo voy a decir, se va a titular Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Así que estoy bien emocionada porque como siempre hay un verso en la Biblia que dice hay que orar en el espíritu, pero orar con el entendimiento. Hay que cantar en el espíritu, pero cantar también con el entendimiento. Así que yo siempre he entendido que toda música que yo saque tiene que, ¿verdad?, ir de la mano con la palabra. Amén. Y convivencia, porque yo no puedo hablar de algo que yo no he vivido. Amén. Amén. Así que sé que se haga tu voluntad es una alabanza que es la que vamos a poner como primordial en el disco. Me acuerdo yo que cuando la escribí, muere mi hermano en un accidente y a la misma vez que muere mi hermano, que fui a ver a mi hermano, yo no sabía que yo estaba embarazada. Wow. Después de tantos diagnósticos de los médicos que yo no podía tener hijos. Así que para mí entender en aquel momento no entendía la voluntad de Dios. Para mí algún error se cometió, pero luego el Señor me hizo entender, amén, su voluntad, la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje que quiero llevar a través de esta alabanza y del disco completo, es que para nosotros la voluntad de Dios puede verse algo distorsionada, algo sin sentido, porque para nosotros la voluntad para nosotros es que todo salga como nosotros queramos, que salga todo bien, que nosotros nos sintamos bien, feliz, que todo esté marchando bien. Y a veces la voluntad de Dios no viene así. La voluntad perfecta de Dios a lo mejor no se ve como nosotros queramos, pero a la larga después traerá bendición a nuestra vida. Y de eso se trata nuestra producción. En el nombre del Señor orando que ella sea de bendición. Amén. Su voluntad. Rápidamente, escuchando esas palabras, su voluntad, quisiera que ya para terminar le dieras un consejo a aquellos que nos van a estar viendo, porque esa hermosa palabra, su voluntad, que una persona que ha pasado por mucho y que está viendo la gloria de Dios y que mira cómo se manifiesta en la vida de muchos, que si tienes unas palabras para los que nos van a estar viendo. Claro que sí. Amén. Pues mira, amado y amada, amigo y amiga que me estás viendo en estos precisos momentos, no es una casualidad que me estés viendo. Déjame decirte que por más duro que se haga el proceso, lo que estés pasando ahora no va a durar para siempre. Tiene fecha de expiración. La palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Así que quiere decir que lo que estés viviendo ahora mismo va a pasar. Pero hay una promesa de parte de Dios que no va a pasar, y es que Él va a estar contigo hasta los últimos días de tu vida. Él va a estar ahí contigo. Él ha de ser tu protector, tu guardador, tu sanador, tu Dios,
tu Padre. Aunque papá y mamá te dejaren, aunque el esposo y tu esposa te dejaren, aunque los hijos se vayan y se rebelen, no importa el proceso que hoy estés pasando, estés llorando, estés sufriendo, esto va a pasar. Y recuerda, todo obra para bien. Algo Dios te quiere enseñar, algo Dios quiere hacer en tu vida, algún milagro Dios quiere manifestar en tu corazón y en tu vida y en la de los tuyos. Así que por favor, no importa el proceso que estés hacia atrás. Y si no le sirves al Señor, este es el momento justo para darle la oportunidad al Señor que tome control de tu barca. Porque aunque nosotros estemos en el medio del mar, siendo azotados por viento con una marea que inunde nuestra barca, mientras Jesús esté en tu barca, todo va a estar bien. Porque Él es el único que es capaz para poder decirle al viento y al mar: cálmate y enmudece. Así que adelante en el Señor. Aleluya. Ya saben, hermanos, su voluntad va a salir muy pronto. Espérenlo. Le damos las gracias a Marnelly por darnos esta oportunidad de poder escuchar unas palabras y tener esta hermosa entrevista. Thank you, sister. Y también le damos gracias a la Iglesia Camino de Santidad Pomona por permitir este hermoso tiempo también. Que el Señor los bendiga grandemente.